Escucha, la presencia de Dios permanece con nosotros, pero en muchas ocasiones nosotros no permanecemos en la presencia de Dios. Se lo voy a decir nuevamente porque quiero que lo entiendan. La presencia de Dios está con nosotros, pero muchas veces nosotros no caminamos, no vivimos en la presencia de Dios. Y volvamos nuevamente a Éxodo capítulo 25, verso 8. Dice el Señor: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dentro del tabernáculo existía un lugar llamado el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un mueble que se conocía o se conoce como el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza. Y ese arca de la alianza representaba la presencia misma de Dios. Y dice la historia que cuando Israel salía a una batalla, llevaban en muchas ocasiones el arca, porque el arca, la presencia de Dios, le garantizaba la victoria. Ellos no podían ir o no querían ir a un lugar si su presencia no caminaba con ellos. Primero de Samuel 4, allí dice la escritura que Israel se enfrenta a los filisteos y perdieron la batalla. Dice la escritura que ese día murieron como 4,000 soldados de Israel. El pueblo regresa y comienzan a reflexionar qué había sucedido, por qué Dios los había entregado al enemigo. Y llegaron a una conclusión. Dijeron: si mandamos a buscar el arca y vamos a la batalla con el arca, entonces Dios nos dará la victoria. El pueblo de Israel en ese momento le había dado la espalda a Dios. Los hijos del sacerdote Elí hacían cualquier cantidad de barbaridades en el templo. Y el pueblo, en vez de arrepentirse de sus pecados y volver al Señor, no lo hicieron, sino que dijeron: el arca nos puede ayudar. Tomaron el arca por primera vez como un talismán de la suerte, como algo que tenía el poder para darles la victoria de sus enemigos. Pero Dios quería que ellos se arrepintieran de sus pecados y lo buscaran de todo corazón. Así que trajeron el arca, fueron a la batalla con el arca y volvieron a perder. Y Israel fue derrotado. El arca es capturada por los filisteos y la presencia que simbolizaba el arca se va. Presta atención porque lo que le acabo de decir es para mostrarle una verdad. Existen personas que no saben estar en la presencia de Dios. Hay personas que la presencia de Dios se les convierte en un problema. Y te voy a mostrar 3 formas de estar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué sucedió después de que los filisteos capturaron el arca? Dice la escritura que se la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y el Señor comienza a causar estragos en ese pueblo de Asdod. Hubieron muchos muertos. Y comienza el arca a ser una papa caliente. De allí de Asdod ellos la llevan hasta Gad. En Gad sucedió lo mismo. Hubieron muchos enfermos, hubieron muchos muertos. De Gad la envían a Ecrón. Pero ¿sabe qué hicieron los de Ecrón? Ellos vieron que venía el arca y dijeron: vamos a reunirnos. Se reúnen los principales y dicen: no, el arca no puede permanecer aquí. El arca hay que llevarla a Israel, de donde es. Y entonces el arca la llevan a Israel, pasa por otro lugar y también sucede lo mismo. Hay muchos muertos allí en ese lugar. Escuchen, la presencia de Dios estaba con los filisteos, pero los filisteos rechazaron la presencia de Dios. Los filisteos no querían la presencia de Dios, no le dieron el valor que la presencia de Dios necesita. Los filisteos dijeron: no queremos la presencia de Dios, y echaron la presencia del Señor. Hay muchos hermanos, mucha iglesia hoy que no quiere la presencia de Dios, que están tratando de pasar la presencia de Dios. Y perdónenme por hablar de la iglesia, están tratando de pasar la presencia de Dios. Y escucha, hay muchos hoy
que la presencia de Dios se les convierte en un problema. Muchos que hoy quisieran hacer lo malo, quisieran cometer pecado, quisieran vivir una vida pecaminosa, como dicen por ahí, echar una canita al aire, pero como son cristianos no pueden. Muchos que hoy se quieren tomar unas cervezas, beberse unos tragos, ir a una fiesta, bailar, pero como son cristianos no pueden. ¿Qué van a decir si alguien me ve? Incluso muchos en ese momento desean no ser cristianos para así tener la libertad de poder pecar. Muchas veces la presencia de Dios se le convierte en un problema a algunos cristianos. El arca pasa por Bet-Semes, hay muchos muertos en Bet-Semes, y llega a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, donde estuvo el arca por 20 años. Y este es el segundo punto que te quiero decir, la segunda forma como tener la presencia o cómo se está teniendo la presencia del Señor. Durante esos 20 años, la Biblia no registra que la presencia de Dios haya hecho algo en la casa de Abinadab. La presencia de Dios no se notó en la casa de Abinadab. Y yo me atrevo a decir que no se notó, que la presencia de Dios no hizo nada asombroso allí por la forma como la recibió Abinadab, como la recibió su casa. Eran 20 años y la Biblia no lo registra, aunque más adelante le voy a dar algunos datos. ¿Cómo es posible de que la gloria de Dios no se manifestara? De que la Biblia no diga de que Abinadab, no sé, sucedió algo. Yo creo que Abinadab y su familia tenían el arca, como muchas veces nosotros tenemos la Biblia, como muchas veces nosotros tenemos al Señor, o como muchas veces nosotros vivimos el Evangelio de una forma rutinaria. Se la había convertido en una rutina, sí, la tenían allí estaba, todo bien, todo chévere, pero no había pasión por la presencia, no había amor por su presencia. Estaba allí, cierto, 20 años. Cuando nosotros vivimos un evangelio de rutina, créanme que nada pasa, que nada sucede en nuestra vida. Nos estancamos, nos aburrimos. ¿Por qué les digo que era de pronto algo rutinario? Por lo que sucede a continuación. David ya era rey sobre Israel y va a transportar, a buscar el arca de la casa de Abinadab para llevarla a la ciudad de David. Y Abinadab, como sacerdote, sabía que la escritura dice que el arca tenía que ser transportada en hombros de personas, de levitas. ¿Cómo no lo iba a saber si él era sacerdote? Si la escritura lo decía. Pero el arca no era transportada por hombres, sino que la subieron a una carreta y era llevada por bueyes. ¿Qué problema con la rutina, cierto? Es que yo tengo tantos años de ser cristiano que ya yo esto lo hago de memoria. Ya yo voy a una oración y ya yo repito lo mismo. El arca tenía que ser llevada por hombres, pero Abinadab ya no le estaba dando importancia a la orden de Dios. Cuando vivimos una rutina, no nos importa desobedecer, ¿sí sabía eso? No nos importa desobedecer. Hacemos las cosas porque nos parece que así está bien, aunque la Biblia diga otra cosa. Dice la escritura que Usa, un hijo de Abinadab, tenía 20 años de tener la presencia de Dios allí con él. Usa sabía, la escritura dice que nadie puede tocar el arca, pero los bueyes iban pasando por un terreno pedregoso. Los bueyes se movieron, tropezaron, el arca se movió, intentó caer el arca y Usa extendió la mano y tocó el arca. ¿Cómo no iba a saber él, si era hijo de sacerdote, que eso no se podía hacer? ¿Cómo no sabemos nosotros que Dios prohíbe que nosotros pequemos? Él no quiere que nosotros pequemos. Pero como tenemos tantos años en el evangelio, Dios nos perdona la mentira y tantos errores que cometemos. Cuando vivimos una rutina, escúcheme bien, hacemos lo que hizo David. ¿Sabe qué hizo David? A David le dio rabia porque Dios hirió a Usa por lo que hizo, y Usa murió en ese lugar. Y comenzó a pelear con Dios. Mire, cuando vivimos una rutina, creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que Él las haga. Y no aceptamos que Dios haga conforme a su santa voluntad. Y David comenzó a pelear con Dios porque Dios
hizo algo que él no quería que hiciera. ¿Qué problema la rutina? Tenemos la presencia de Dios. Yo les pregunto a ustedes y sé que todos me van a decir: la presencia de Dios está conmigo y es una realidad. Pero ¿cómo estamos nosotros delante de su presencia? Su presencia siempre va a estar. Él lo prometió. Es una realidad, es una verdad innegable. Pero ¿cómo estamos nosotros con Él? ¿Cómo está su iglesia en la presencia de Dios? David lo entendió. Y David dice: ¿cómo yo en mi condición voy a llevar la presencia de Dios? Voy a traer la presencia de Dios. Él entiende que no estaba bien lo que estaba haciendo. Que para agradar el corazón de Dios debemos estar en su presencia de otra forma. Vamos a revisarnos, amada iglesia, cómo está la presencia de Dios. Si sentimos amor por su palabra, si oramos con deseos, si asistimos, nos congregamos porque queremos escucharle, queremos alabarle, queremos adorarle, y no solamente porque aquí está nuestro parche, porque aquí están nuestros conocidos o porque aquí hacemos negocios. Analicémonos. Y dice la Escritura, y esta es la tercera forma, que el arca es llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. De Obed-Edom la Biblia no registra nada más, pero podemos decir algo de él. Y es que por lo menos Obed-Edom debió ser sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque solo los sacerdotes estaban encargados de custodiar el arca de Dios. Y el arca, dice la Escritura, que duró en la casa de Obed-Edom 3 meses, no 20 años, 3 meses. Y dice la Escritura que Obed-Edom fue bendecido, que Obed-Edom fue prosperado, que la gloria de Dios se manifestó en la casa de Obed-Edom y en toda su familia. Que no solo él fue bendecido, sino que su descendencia fue bendecida, que sus animales fueron bendecidos, que todo lo que hacía era bendecido. Pero ¿sabe dónde está la diferencia de que unos sean bendecidos y otros no? No en la presencia de Dios, porque siempre está, sino en la forma como nosotros estamos en la presencia de Dios. Si tomamos esto de que Obed-Edom era un sacerdote, ¿usted sabe cómo entraban los sacerdotes a la presencia de Dios? Cada año, para que el sacerdote estuviera delante de la presencia del Señor, tenía que ser puro, tenía que vivir una vida santa, tenía que ser una persona íntegra, tenía que vivir una vida agradable al Señor, en alabanza, en adoración. No era de cualquier forma, así como nosotros no podemos vivir de cualquier forma y esperar que Dios se manifieste y que Dios se glorifique. La vida del sacerdote para estar en la presencia de Dios era de integridad en todas las áreas, en todos los aspectos de su vida. Debía vivir en santidad. Y si esto hizo Obed-Edom, con razón fue bendecido. Entonces, la victoria, la bendición, no se mide por plata, hermano. Se mide por la presencia, la gloria, el poder de Dios. No solo en nosotros, sino en todo lo que hacemos y en toda nuestra casa. Vivamos en integridad. Amemos la presencia del Señor. Amemos la presencia de Dios. Sintamos pasión todos los días por buscar su presencia.